Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Y ahora sí, molesto de vuelta, gracias por poner de nuevo el PowerPoint. El pasaje que invito a estudiar hoy, vamos a hablar de también nosotros una iglesia revolucionaria. ¿Está bien? Creo que todos los que estamos acá sabemos que la palabra revolución tiene que ver con cambios. A veces la revolución viene usando armas o estrategias humanas, pero Dios Jesús también vino a formar una revolución en este mundo, a hacer un cambio y ofrecerles la salvación a las personas. ¿Está bien? Solo que cuando Jesús ascendió, Él dejó esa tarea a la iglesia. ¿Está bien? Entonces quiero invitarlos a pensar un ratito en una parte de la Biblia que es considerada por muchos el primer culto cristiano. ¿Está bien? A partir del Hechos capítulo 4, versículo 23. Muchos teólogos consideran que esta fue la primera reunión que los cristianos tuvieron haciendo un culto, entonces se considera ese es el primer momento. Pero en honor a las amistades que nos están acompañando hoy, permítanme hacer un pantallazo del momento en que estaban viviendo. En el Hechos capítulo 1 se relata lo que fue la ascensión de Jesús, cuando Jesús le da la misión a los discípulos que tenían que salir a predicar para dar testimonio, ¿verdad? Y después de eso Jesús sube al cielo y quedan ahí los apóstoles mirando y de pronto aparecen dos ángeles y le dicen, ¿qué están mirando al cielo? Y estamos viendo cómo Jesús asciende. Y los ángeles le dicen, bueno, este mismo Jesús que ustedes ven subiendo, de la misma forma va a regresar en las nubes, ¿está bien? Y a partir de ese momento los discípulos captaron realmente que lo que viene ahora es esperar la segunda venida de Jesús. Jesús está vivo, Jesús triunfó en la cruz, Jesús nos dio la vida eterna y podemos predicar la salvación y el perdón de los pecados para todos los seres humanos. ¿Amén? Esa es la esperanza. Entonces ellos volvieron y se quedaron ahí esperando como Jesús le había indicado. El capítulo 2 es cuando la iglesia unida, ya habiendo sido consagrada, recibe el Espíritu Santo. Y entonces se forma lo que se llama el Pentecostés, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo con poder y esos hombres que eran simples personas sencillas se convierten en grandes predicadores y predican a Cristo fundamentados en la palabra y le muestran cómo el Cristo que ellos estaban ahí conociendo era el Cristo de las Escrituras, era el Cristo que habían prometido los profetas. Y Pedro, después de mostrar eso, la gente queda como choqueada y se dan cuenta que habían condenado al verdadero Mesías. Pero Pedro les dice, bueno, arrepiéntanse, bautícense, acepten la palabra. Y entonces dice la Biblia que más de 3.000 personas se entregaron a Jesús ese día. Y ahí empieza a formarse esa iglesia que se reunía en las casas, que se reunía en el templo, una iglesia que se caracterizaba por cristianos que eran personas muy queridas, muy amables, que la sociedad los recibía de una forma muy especial. Y entonces el capítulo 3 nos cuenta el otro incidente que marcó el inicio del cristianismo. Ya Pedro, yendo al templo, al mismo templo donde iban los judíos, de pronto hace un milagro, ¿no es cierto? Un paralítico que se pone de pie. Mira, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. ¿Se acuerdan ese texto, no? Y entonces levántate en el nombre de Jesús y anda. Y se levantó el paralítico y fue toda una conmoción porque estos hombres simples, discípulos de Jesús, no solamente podían predicar bien, podían hablar bien de la palabra, sino que tenían el poder de Cristo para curar. Y ya no solo era la evidencia del mensaje, era la evidencia de la manifestación de Cristo a través de ellos en los milagros que se hacían. Y entonces la Biblia dice que más de 5.000 personas se entregaron a Jesús después de ese incidente.
Esto generó una revolución, un cambio. Y entonces hubo, por supuesto, oposición a eso. Y el capítulo 4 nos relata cómo las autoridades en ese momento intentaron frenar este movimiento, intentaron hostigar a los líderes de ese momento, intentaron frenar todo ese entusiasmo que ellos tenían de hablar de Cristo, de la palabra. Y entonces ustedes conocen el incidente donde Pedro les dijo, miren, no vamos a poder dejar de decir lo que hemos visto. No nos pueden callar por eso, ¿no? Y ahí insistieron y los lastimaron, ¿no? Y después de ese momento de amenaza, empieza lo que nos relata el versículo 23. Dice la Biblia, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Se juntaron, se reunieron, no sabemos el lugar físico, pero en ese momento ya no podían ir a los templos, tampoco podían reunirse en una casa. Fue necesario buscar un nuevo lugar donde solo los cristianos se tuvieron que reunir y empezaron a alabar el nombre de Dios. Este es el inicio del primer culto cristiano registrado en la Biblia. ¿Está bien? Yo quería proponerles hoy que observemos cómo se origina la iglesia, cómo se empieza a organizar la iglesia frente a los ataques que estaba teniendo, frente a las persecuciones, frente a las crisis que se avecinaban. ¿Qué empezó a hacerse la iglesia? ¿Qué tuvo presente la iglesia para organizarse y seguir adelante con lo que Jesús le había dado? Y yo quiero destacar 3 detalles en esta estructura que se estaba formando, que nos da a entender cómo eran los primeros seguidores de Jesús. ¿Qué tenían presente ellos? Y yo creo que estos 3 conceptos también nos pueden ayudar a nosotros a pensar un poquito qué espera Jesús de nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Está bien? Lo primero que quiero destacar es que la Biblia dice que cuando Pedro y Juan salieron de ese momento de presión que recibieron, dice la Biblia, fueron a los suyos y le contaron todo lo que estaba pasando. Esta palabra suyos que aparece ahí es oikos en griego, significa los de tu casa. Fue a los de su casa, fue a los cercanos de ellos. Hasta ese momento, esa palabra griega en los textos bíblicos se refería a los parientes. Es como decir, fue a su casa, a sus familiares, a contarle lo que estaba pasando. Pero el contexto que nos menciona la historia y lo que sucedió después, nos indica que el uso de esa palabra cambió a partir de ese versículo. Porque ¿quiénes eran los suyos a los cuales Pedro y Juan les fue a contar estas cosas? ¿Quiénes eran esos suyos? Y esos suyos eran los hermanos de la iglesia. Era la hermandad que había en ese momento. Podemos decir que desde ahí viene la famosa característica nuestra de llamarnos entre nosotros, ¿cómo nos llamamos generalmente en la iglesia? Nos llamamos hermanos, ¿verdad? Entonces, ese versículo un poquito podría ser el momento histórico en que empezó a ver la iglesia que lo que pasaba entre ellos no era solo ser miembros de una organización porque somos compañeros en seguir a Jesús. O sea, Pedro miró a la hermandad como una familia, como un lugar donde él podía contar sus cosas, contar sus luchas y saber que esa agrupación de miembros de la iglesia cristiana se iban a organizar para apoyar y para acompañar. Saben,
muchos textos bíblicos indican que una de las características principales que tenían los primeros seguidores de Jesús es el ambiente de familia, el ambiente de amistad, el ambiente de amor que había entre ellos. Y fíjense que el texto lo destaca, que después dice que cantaron unánimes, o sea, se unieron en la oración, se unieron en la alabanza, se unieron en la adoración que tenían a Dios y se unieron también para enfrentar las luchas y las pruebas. Saben, soy un ferviente creyente que el amor es una de las principales características de la iglesia verdadera. Jesús dijo, en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? En que guardan el sábado juntos, en que saben los 10 mandamientos de memoria, en que se saben las profecías. ¿Qué es lo que va a hacer que la sociedad se entere que nosotros somos los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Qué? Que se aman los unos a los otros. Saben, los estudios que se han hecho de iglesias demuestran que las iglesias más afectivas, las iglesias donde la hermandad se preocupa más el uno del otro, son las iglesias más fuertes, más crecientes. Se han hecho estudios donde cuando una persona ingresa a la iglesia, ¿qué es lo que hace que la hermandad, esa persona tenga ganas de volver a la iglesia? Muchas veces decimos, no, es la recepción. No se enojen las hermanas de recepción. La recepción es muy importante en la iglesia, ¿no? Es importante. Pero en los estudios que se han hecho, dice que lo que más impacta a una persona cuando ingresa a una iglesia es cómo se quieren entre ellos. Ese es el impacto. No sé si ustedes han entrado a una casa donde el marido y la esposa, estuvieron discutiendo, o llegan o una peleita entre los padres y los hijos. No sé si alguna vez entraron a una casa así, ¿no? Y uno entra ahí y siente una electricidad, ¿no? Y tiene ganas de, mejor vamos rápido, ¿no? Pero cuando va a una casa donde el marido, como veo acá que, no sé, son maridos, ¿no? Pues están abrazaditos, ¿no? Se nota que se dicen cuchi cuchi, no sé cómo se tratarán entre eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Está? ¿Se entiende lo que quiero decir? Uno percibe el amor se percibe. No es solo una frase hecha, no es solo un acto de hábito, no es una cortesía. No, el amor se manifiesta, se mira en la mirada, en cómo ven la gente. Y el amor hacia afuera se cultiva reforzando el amor entre nosotros. Es cierto que hay que amar a la sociedad, es cierto que hay que amar al de afuera, pero nunca vamos a poder amar al de afuera más de lo que nos amamos entre nosotros. Por eso que la verdadera fortaleza de la iglesia es ser una iglesia que se sabe querer a sí misma entre la hermandad. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es importante? ¿Pues creen en eso? Amén. Yo fui criado en una iglesia donde esto era clave. Mi padre me hacía ir siempre a la iglesia. Yo entré a la iglesia ya siendo un poco adolescente, ¿no? Y ustedes saben que llevar a los adolescentes a la iglesia no es fácil, ¿no? Y yo tenía un día casi 40 grados de fiebre, pero mi papá me dice, tenés que ir a la iglesia, lo mismo, pero mirá que estoy enfermo, tenés que ir a la iglesia. Y ustedes dirán, bueno, es un papá que insistía en formar los hábitos. No era eso. Mi papá sabía que si yo faltaba a la iglesia ese sábado, toda la iglesia venía a visitarnos. Y dice, van a venir todos y van a ir a la heladera, nos van a comer todo y después, entonces vamos, porque era un gasto. Pero yo extraño, mis hermanos, esa iglesia que te tiene presente, esa iglesia que te quiere, esa iglesia que sabe que vos sos valiosos. Y yo quiero hoy orar para que acá en Tucumán esa sea
una de las características más fuertes. Mis hermanos, la iglesia verdadera no es solo la iglesia que tiene la verdad presente. Es la iglesia que muestra de verdad a Cristo. Y la única forma de mostrar a Cristo es a través del amor. ¿Creen en eso ustedes? ¿Creen en eso? Entonces, la primera característica que quiero destacar es que fue una iglesia amorosa, que en momentos difíciles se unió para cuidarse los unos a los otros. Amén. A partir del versículo 25 nos presenta otra característica de esa reunión y también de lo que pasó en la iglesia. Dice, porque por boca de Dios tu siervo dijiste, ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Acá está citando las Escrituras, el texto, ¿no? Está citando un texto de David. Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tus consejos habían antes determinado que sucediera. Este pasaje nos enseña que además de estar unidos y de estar fuertes en amor, empezaron a repasar lo que las Escrituras enseñaban sobre las cosas que estaban pasando. Y esto nos indica que la primera hermandad cristiana era una hermandad que se refugiaba en el estudio de la Biblia. Eran personas que analizaban la Escritura. Eran personas que interpretaban la palabra de Dios a la luz de lo que estaba pasando. Y usted dirá, pastor, ¿por qué es importante decir esto? Mis hermanos, estamos viviendo una época en que la palabra de Dios está siendo descartada. Hoy está siendo muy atacada la palabra de Dios. Y saben, estamos encontrando muchos hermanos de iglesias, miembros de nuestra iglesia, que tienen ideas que no están basadas en la palabra de Dios. Yo conozco hermanos que dicen que son adventistas, pero no creen en lo que creen nuestras iglesias, fundadas en la palabra de Dios. Una vez nos contó un pastor algo que me dejó pensando mucho. Una hermana habló con un pastor y le dijo, pastor, yo entiendo lo que dice la Biblia, pero ¿usted qué piensa de esto? Y el pastor quedó como tildado, ¿no? ¿Cómo qué pienso? Claro, yo entiendo lo que dice la Biblia, pero usted como pastor, ¿qué piensa? Y el pastor le dijo, yo pienso lo mismo que piensa la Biblia, como diciendo, es obvio. Pero este pastor nos hizo ver que hoy en día estamos viviendo una sociedad que quiere captar lo que dice la Biblia, pero adaptar ese pensamiento a las circunstancias. Yo conozco adventistas que dicen, yo sé que la Biblia dice que hay que guardar el sábado, pero bueno, la Biblia entiende mi situación, entiende, y Dios me entiende, entonces si yo interpreto de otra forma, la forma de guardar el sábado, Dios me va a entender. Y no es ese el pensamiento de la Biblia. Nosotros aceptamos, mis hermanos, que solo la Biblia interpreta la Biblia. Y nosotros interpretamos, mis hermanos, que todo mensaje bíblico tiene que estar coincidente y en concordancia con toda la Biblia. La sola Escritura y toda la Escritura es nuestro pensamiento. Hoy en día la iglesia adventista está quedando sola en la forma de interpretar la Biblia. Yo quiero decirle especialmente a los jóvenes que sigan creyendo en la Biblia. La Biblia no pasó de moda. Al contrario, hoy está más vigente que nunca y todo lo que nos está enseñando la Biblia está en concordancia de lo que está pasando en estos tiempos. Somos nosotros los que simplemente tenemos que aceptar lo que la Biblia dice y aceptar que lo que está pasando es lo que Dios ha indicado.
Por eso cuando vino la pandemia, yo me emocioné, no que sufriera la gente, me emocioné de ver que lo que la profecía bíblica decía se estaba cumpliendo. Y recuerden que no dice peste, dice pestes, ¿está bien? Cuando veo las situaciones de conflicto, cuando veo las guerras, cuando veo todo lo que está pasando, digo, wow, la Biblia se está cumpliendo. Pero hay algo que está pasando dentro de nuestros hermanos, que se están descuidando el estudio de la Biblia. Se está descuidando el conocimiento que tiene la palabra de Dios. Las nuevas generaciones, hermanos, por favor, papás, tengan presente, las nuevas generaciones están siendo más débiles en el contacto con la palabra de Dios. Pero justamente ahora es cuando necesitamos, cuando vienen los tiempos más difíciles, estar más firmes en nuestras convicciones en la palabra de Dios. Es muy importante esto. Un detalle que quiero destacar. ¿Cómo ellos sabían cuál era el versículo? ¿De dónde tenían? Ellos no tenían los accesos a los rollos como tenemos nosotros. ¿Saben qué indica eso? Que esta gente estudiaba la Biblia y la tenía. ¿Dónde la Biblia? ¿A dónde la tenía? Acá. Era un hábito entre los judíos estudiar la Biblia de memoria. Era un hábito de los papás repetir la palabra de Dios, las escrituras. Por eso que aunque eran personas que no sabían leer y escribir, la mayoría de las personas tenían mucho conocimiento de la escritura, por ese esfuerzo que hacían los papás y los líderes religiosos de compartir las escrituras. Y no eran personas muy estudiosas, porque los que estaban en esa reunión era un pescador, un agricultor, un publicano. ¿Saben que cuando leo este pasaje me hace acordar la historia de la iglesia adventista? Los granjeros pioneros nuestros que se reunían a estudiar para entender la palabra de Dios. Esta es la característica de la iglesia adventista, una iglesia sólida y estudiosa de la palabra de Dios. Esta es la característica que nos va a permitir entender lo que está pasando. Pero para eso necesitamos dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante ser una iglesia fuerte en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuántos creen? Mis hermanos, nuestro mensaje es revolucionario. Nosotros no creemos en Cristo de la misma forma que creen nuestros hermanos católicos. No creemos de la misma forma. Tenemos otra convicción sobre Jesús. Nosotros tampoco creemos de la misma forma que creen algunos evangélicos, aunque hablamos del Jesús y del mismo Jesús, pero nuestras convicciones sobre quién es Jesús y cuál es el ministerio de Jesús y cómo es su obra salvífica son diferentes. Nosotros tenemos conceptos de Jesús que están sustentados en la Biblia. No creemos solo en un Jesús social. No solo creemos en un Jesús que es amable, bondadoso. Por supuesto que creemos en ese. Pero creemos en un Jesús bíblico, con un mensaje profético, con un ministerio sacerdotal, con un ministerio que la profecía nos enseña que pronto se va a cumplir, en un Cristo que tiene que venir por segunda vez y juzgar, en un Cristo que está en un contexto donde está haciendo el último llamado a la sociedad. Entonces ese Cristo es el Cristo bíblico, es el Cristo que esta iglesia tiene que predicar. Y saben, mis hermanos, cuando uno encuentra a ese Jesús, encuentra un Jesús poderoso que está obrando de una manera maravillosa. Pero hay que conocerlo a través de la Escritura. ¿Amén? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. ¿No? Ustedes estudian mucho la Biblia, dice, pero no se dan cuenta que la Escritura es ¿para qué? Para dar testimonio de mí. Pongamos el foco de estudiar a Cristo a través de la palabra de Dios. ¿Amén? Y la tercera característica aparece en el versículo
29. Allí dice la palabra de Dios: y ahora, Señor, este es el momento de orar. Alabaron a Jesús, ¿no? Alabaron a Jesús, cantaron. Después estudiaron la Biblia y después oraron. A partir del versículo 29 viene una oración. Dice así. Recuerden que estaban siendo perseguidos ellos, ¿no? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos protección divina para enfrentar todos los problemas que se vienen. ¿Esa era la oración de ellos? ¿No? Capaz que estoy leyendo una versión cordobesa, yo por eso les pido disculpas. ¿Dice así? La preocupación de la oración era: a ver, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Esa era la preocupación? Protegernos, cuidarnos, que no nos pase nada. ¿Esa era la preocupación de ellos? ¿Cuál era la preocupación? Dice: ahora, Señor, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. ¿Saben que esto también nos enseña algo importante sobre la iglesia de Dios? Nos enseña algo muy importante sobre la iglesia de Dios. ¿Qué significa la palabra denuedo? Quizás en algunas versiones ustedes, valentía, exactamente, ¿no? Yo quiero pasar esto, por favor. La palabra denuedo en el comentario bíblico dice que significa valor. ¿Está bien? ¿Por qué pedían valor ellos? ¿Qué es lo que implicaba que ellos tenían que pedir valor? Saben que en el versículo 29 se presenta una situación que a veces nosotros como iglesia tenemos que asumir. ¿Qué pasaba si Pedro y Juan estaban encarcelados? ¿Qué pasaba si los líderes, los predicadores de ese momento ya no podían proclamar más la palabra? ¿Qué pasaba? Entonces este versículo nos enseña que el pedido de valor era porque se daban cuenta que no podía depender la predicación solo de estos hombres, sino que era el momento en que todos los miembros tuvieran el valor de compartir la palabra de Dios. Y miren el comentario que hace el comentario bíblico sobre esta cita, sobre este pasaje. Dice: no basta que el cristiano viva piadosamente como un testimonio del poder de Cristo. La doctrina de la salvación en Jesucristo también debe ser, ¿qué? Proclamada. Yo conozco muchos hermanos que me dicen: no, pastor, yo cumplo la misión siendo un buen creyente, siendo una buena persona, siendo un buen compañero de trabajo, siendo un buen marido, siendo un buen vecino. Y con eso decimos: bueno, ya sentimos que con eso es nuestra misión. Y muchas veces nosotros hablamos de eso. Y decimos: sí, hermano, con su testimonio ya están predicando. Pero ese día la iglesia entendió algo más. No basta ser un buen cristiano en el testimonio. Necesitamos ser miembros proclamadores de la palabra. No es suficiente ser un buen hombre que viene a una iglesia, cumple con venir, ser un buen vecino y ya está. No. Danos denuedo, danos valor para ser una persona que, además de dar un buen testimonio, yo pueda animarme a proclamar la palabra. Conocí a un adventista en la época del servicio militar. No sé si acá hay alguno que le tocó hacer el servicio militar. Yo fui salvado ahí justo. 900 fue mi número de sorteo. Iba a la Marina directo. Ese era a donde iba. Y todos los adventistas, cuando estábamos, yo hacía poco entrar a la iglesia, estábamos resignados. Que cuando venía el servicio militar, el que iba un año, terminaba estando 1 año y medio, 2. Porque por no portar armas y por guardar el sábado, terminábamos muchos guardando en el calabozo para mantener la fidelidad.
pero hubo un cordobés que fue y volvió bien. ¿Cómo te fue? Bien. Sí, todo. Pero qué bueno que viniste rápido, qué milagro. Sí, yo fui, todo bien. Ajá. ¿Y qué hiciste? Nada. Simplemente nadie se enteró que era adventista. Dice, y listo, fui y volví rápido. ¿Tus compañeros saben que vos sos adventista? ¿Tus vecinos saben que vos proclamás la venida de Jesús? ¿La gente sabe que vos tenés deseo de decir que sos adventista? No basta dar un buen testimonio piadoso. La iglesia entendió en ese momento que hace falta proclamadores de la palabra. Necesitamos el valor de decirle a alguien lo que sabemos de Jesús. Y saben, mis hermanos, yo no entendía bien la oración del hermano, que habló de letargo en la oración, ¿no? Pero muchos de ustedes me han contado testimonios de cómo hace muchos años atrás, acá en Tucumán, había un ejército de hermanos que eran instructores bíblicos, que compartían la Biblia, que era una característica fuerte. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué nos está pasando como iglesia? Y no hablo solo de Tucumán, a la iglesia adventista en general. Por eso yo quiero hoy convocarlos a pensar que la iglesia adventista no es solo ser un miembro que asiste a una iglesia y da un buen testimonio. Un adventista está comprometido con el mensaje. Por eso para mí ser adventista no es solo creer en la venida de Jesús. Ser adventista es ser una persona que está comprometido con la causa de la segunda venida de Jesús. Si Dios te dio el privilegio de saber que Jesús viene pronto, si Dios te dio a vos el privilegio de saber que lo que está pasando en el mundo indica por la Biblia que el Señor viene pronto, ese conocimiento no te lo dio el Señor solo para que vos te prepares, para que vos seas una buena persona, para que tengas buena conducta. No es solo ese el único propósito por el cual Dios te dio el mensaje. Dios te dio este mensaje para que vos también lo proclames. Lo proclames. Pero fíjense lo que dice el versículo 30. Dice, danos de nuevo, mientras, dice el versículo 30, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y yo quiero pedirles el favor que presten atención a este concepto de ellos. Ellos sabían que cuando la palabra de Dios era proclamada, ¿qué pasaba? Dice, tu mano se extiende mediante milagros y señales y prodigios. Yo quiero pedirle por favor que mantengan la marquita de su Biblia en este pasaje y me acompañen a otro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Este pasaje me hubiese gustado haberlo conocido cuando yo estaba conociendo el Evangelio y mis abuelos no conocían al Señor y obviamente no aceptaban la Biblia. Y una de las frases que usaban ellos era, no, la Biblia fue escrita por los hombres, por lo tanto no la aceptaba la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y Pablo, en este pasaje, presenta uno de los principios de la Biblia que es muy importante que lo tengamos presente. Pablo, hablándole justamente a los tesalonicenses, les dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando creíste en la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Este versículo nos enseña algo muy importante. La Biblia es nuestra autoridad. ¿Está bien? Y Pablo dice, estoy contento porque ustedes recibieron la palabra
no como que la dice un hombre, sino, y dice el texto, según es en verdad, ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. Yo, Iván Rosales, no puedo decirle eso a ustedes. Yo no soy profeta, no soy apóstol, no tuve el privilegio de ser inspirado directamente por Dios. Los profetas, los apóstoles, sí. Entonces yo ahora proclamo la palabra de Pablo, pero les digo, hermanos, esta no es la palabra de Pablo. ¿De quién es esta palabra? Esto es palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombre, pero tiene la autoridad de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando yo leo la Biblia, me tengo que someter a Dios para entender el mensaje. ¿Amén? Pero este versículo agrega otro principio importante que tenemos que tener presente. ¿Por qué la Biblia es un libro diferente a todos? ¿Cómo termina el versículo? Dice, si nosotros creemos que esto es palabra de Dios, dice el texto, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa. La palabra tiene poder. Mi palabra, dice el Señor, sale de mi boca y no vuelve vacía. La palabra dijo y se hizo. La palabra de Dios tiene poder para transformar a una persona. Yo este versículo lo entendí porque siempre fui muy tímido a la hora de enseñar la Biblia. Ustedes me ven acá predicando, pero soy de naturaleza muy tímida. Y cuando llegaba el momento de enseñar la Biblia a una persona sobre el sábado, por ejemplo, yo me agarraba un nudo en la panza porque tenía miedo. Y le mostraba en la Biblia y le decía, mirá, acá dice sábado, ¿no? Y tenía esa Biblia versión Reina Valera, no sé si algunos la tienen, que no aparece la palabra sábado, sino aparece la palabra reposo y tiene un asterisco, ¿no? ¿Vieron? ¿Vieron? Y entonces en ese asterisco abajo hay una frase. ¿Qué dice la frase? Bueno, pero como yo era un mal leído, yo al principio leía, decía, aquí equivale al sábado, leía yo, ¿no? Entonces, no, dice equivale a sábado. Entonces le mostraba y trataba de explicar. Y yo decía, ¿me va a aceptar o no me va a aceptar? Tenía miedo. Pero este versículo me llenó de paz. Me llenó de paz porque me hace ver que cuando la persona lee la Biblia y acepta que eso es palabra de Dios, la palabra actúa en el corazón de la persona. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que cada vez que di un estudio bíblico, especialmente en los temas difíciles, yo veía cómo la persona era transformada por el mensaje de la palabra de Dios. Y estoy seguro que muchos de los que están acá sentados en este culto han vivido eso en su propia experiencia. Cuando aceptamos la palabra como palabra de Dios, esa palabra actúa con poder en nuestra vida. Eso es lo que tenían presente los primeros cristianos. Por eso en Hechos 4, volviendo al versículo, dice, Señor, danos de nuevo para proclamar la palabra mientras extiendes tus manos y haces señales y haces milagros y haces prodigios, porque ellos confiaban que donde se abría la palabra actúa en el corazón de las personas. Mis hermanos, la iglesia adventista es poderosa, no porque nosotros seamos poderosos. La iglesia adventista es poderosa porque proclama la verdad tal cual lo enseña la palabra de Dios. Y nosotros creemos que la palabra tiene poder para transformar las personas. Nosotros tenemos convencido que tiene poder para que ayude a una persona a guardar el sábado. Tiene poder para que una persona acepte la salvación que hay en Cristo. Tiene poder para que una persona sienta la necesidad de prepararse para la venida de Jesús. Ese poder no es nuestro, no es nuestra convicción. Es lo que la palabra actúa en el corazón de las personas. Por eso ser proclamador de la palabra significa que confiamos en el poder de Dios. Amén. ¿Y cómo termina el versículo? El versículo 31. Cuando todos hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro y Juan, ¿quién? Los apóstoles
¿Quiénes? Los líderes, los predicadores, ¿quiénes? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Mis hermanos, yo hoy quiero decirles esto con cariño. La iglesia adventista tiene que ser esa iglesia ahora. Una iglesia amorosa, una iglesia estudiosa de la Biblia y una iglesia que proclama la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy quieren pedirle a Jesús? Señor, dame la posibilidad no solo de ser un miembro más de esta iglesia, no solo de dar buen testimonio, sino también de proclamar la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar hoy por eso. Pero yo quiero pedirles, por favor, que hoy podamos ser consagrados ante el Señor para eso. Hay un himno, que es el 552, que nos dice, voy, Señor, amén, a proclamar la palabra, a predicar el Evangelio. Yo quiero invitarlos a que cantemos este himno como un himno de consagración a nuestro Dios. ¿Está bien? Y si ese es el anhelo de ustedes, los invito a que nos pongamos de pie para que cantemos juntos este himno como una expresión de nuestro compromiso para servir al Señor. Oh, cuánto necesita obreros el Señor, que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla ven, cíñeme, Señor, tu cénica armadura de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo quiero aliviar, para salvar las almas, doquier me toque estar, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. Querido Padre, aquí estamos, Señor, en Tucumán, y estudiando tu palabra sabemos que Cristo viene pronto. Pero también sentimos, Señor, que tenemos que ser esa iglesia que tú formaste. Y hoy quiero pedirte, Señor, que podamos llegar a ser una iglesia que revolucione Tucumán con la proclamación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener amor entre nosotros. Acá hay hermanos que están pasando momentos difíciles. Ayúdanos a ser la iglesia que nos cuidamos, que nos protegemos, que estamos el uno por el otro, Señor. Y que esa hermandad pueda crecer de tal manera que los demás vean que esta es la iglesia donde hay discípulos verdaderos para ti, Señor. Querido Padre, queremos ser una iglesia atentos a lo que enseña tu palabra. Que podamos mirar este mundo a través de los ojos de tu palabra. Que podamos percibir los tiempos que vivimos. Que podamos tomar conciencia
que hay un Dios que ha planeado todo y que está eso expresado en tu palabra y que nosotros tenemos que estudiarla y analizarla para poder entender y ser fuertes y confiar en lo que tú estás haciendo. Señor, pon en nosotros apetito por tu palabra. Bendice a cada papá que está aquí. Ayuda, Señor, a fortalecer las nuevas generaciones en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a ser la iglesia que levanta en alto a la sociedad, a la palabra frente a la sociedad y le dice a esta sociedad que tu palabra está vigente, que se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero tu palabra está presente y se va a durar por toda la eternidad. Ayúdanos también a ser cristianos, que no solamente demos un buen testimonio, sino que también seamos audaces, valientes, tengamos el denuedo para proclamar la palabra donde estamos. Hay mucho hambre de conocer el mensaje, pero necesitamos una iglesia que tenga el valor donde todo miembro pueda sentir que tú estás llamándonos a proclamar tu palabra. Ayúdanos a confiar, Señor, en lo que tu palabra produce en el corazón de la gente. Ayúdanos a confiar que hay un Dios activo, hay un Dios que se manifiesta en aquellos que reciben tu palabra. Por eso hoy, como iglesia, rogamos que todos los que estamos acá podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos salir de aquí con el deseo de anunciar que tu palabra está vigente. Hoy, Señor, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Aceptamos que Él viene pronto. Aceptamos que tu palabra nos indica que gracias a su redención, todos aquí tenemos la salvación. Por eso, Señor, ayúdanos a decirle al mundo que Cristo viene pronto y que tu palabra sigue siendo la verdad a la cual tenemos que aferrarnos. Coloco a cada miembro en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.